Buenos días, alumnos. Hoy vamos a estudiar cómo se comporta un sistema de radiadores bitubo con retorno invertido. Este sistema tiene la ventaja de que las pérdidas en los tubos son similares, tanto en la ida como en el retorno de los radiadores. Para ello, cuando salimos de la caldera, vamos a buscar el primer radiador, que en este caso es el de salón. Pero, al contrario del sistema bitubo convencional en paralelo, cuando salimos del salón, en lugar de irnos a el retorno hacia la caldera, lo que hacemos es crear un retorno flotante, de alguna manera, porque si fuéramos directamente aquí arriba, lo que sería es que el salón tendría la máxima potencia y el máximo caudal, mientras los otros, a medida que nos vamos separando de la caldera, cada vez van a recibir menos energía. De esta manera, entramos por el primer radiador del salón y fijaros que el recorrido que tiene en retorno es el más largo, mientras que la ida es el más corto, el retorno es el más largo. Entonces, el segundo, por ejemplo, cogemos el segundo y ya se nos ha cortado una parte de retorno y se nos ha incrementado una parte de la ida. Entonces, de esta manera, hidráulicamente queda compensado el circuito. Esta es la ventaja para que funcionen mejor los radiadores. La desventaja es hacer el cálculo de nosotros de la bomba de recirculación del sistema. Para ello, tenemos que buscar dos posibles circuitos más desfavorables para saber la presión que vamos a necesitar en la bomba. El primer circuito lo tendremos que montar. Vamos a coger estas flechas, vamos a llamarlo el primer circuito, le vamos a llamar circuito rojo. Cogemos nuestra flecha y de alguna manera la copiamos y la ponemos en vertical para indicar por dónde va a pasar nuestro circuito. Insisto, vamos a buscar el circuito más desfavorable para calcular nuestra pérdida. La pérdida máxima en el circuito. Entonces, nos sale el agua de la caldera por esta flecha roja y ahora lo que vamos a hacer es la siguiente parte del circuito la vamos a poner atravesando de alguna manera por el radiador del salón. Bajamos por aquí y con esto entro por aquí, me desvío por aquí y está claro que el circuito más desfavorable va a ser el más largo. Por lo tanto, es por eso que yo cojo mi circuito y cojo el primer radiador y atravieso mi primer radiador, cambio el sentido, porque atravieso mi radiador de salón y ya estoy en el retorno. Entonces, siguiendo lo que es el retorno, lo que voy a hacer yo ahora es, ¿cómo voy cerrando mi circuito? Pues salgo de la caldera, atravieso el primer radiador, sigo con el retorno y voy siguiendo el retorno hasta que cierro el lazo de la caldera. ¿De acuerdo? Vamos por aquí. Ahora cogeremos una de vertical. Sigo por este circuito de aquí. Bien, ahora seguiría por este de aquí. Continuaría por aquí. Y con esto ya cierro mi circuito. Entonces, fijaros que el primer tramo que yo voy a considerar en el que tengo más pérdidas, voy a sumar de la caldera CL a A, este tramo, CLA, atravieso el radiador del salón, le sumo la pérdida de tubería de A', B', la de B', C', la de C', D', la de D', E' y la de E', CL'.
o CL. Entonces, esto es uno de los posibles circuitos de pérdida que voy a tener. Ahora voy a hacer el otro posible circuito. El otro posible circuito, en lugar de entrar por el primer radiador, voy a entrar por el último radiador. O dicho de otra manera, lo puedo hacer de la siguiente manera. Lo hago por retornos y desde retorno atravieso el primero, que sería el del baño, y después ya retorno, cierro el circuito por todo lo que es la impulsión. Entonces, cogemos, vamos a llamarle circuito verde al segundo y voy a empezarlo a dibujar. Entonces, el primero que voy a tener, está claro, las flechas es tal como va a circular el agua. La verde va a circular hacia aquí también. Y hemos dicho, vale, que este de aquí, de alguna manera, yo la hago que atraviese mi primer radiador en retorno, que es el del baño. Bien, entonces, una vez tengo esto, voy a continuar mi circuito para cerrar desde el inicio. O sea, ahora marco el tramo ED. Voy a poner uno vertical, una flecha vertical para indicar que nos sube por el tramo CD. Y ahora, en los tramos inferiores, voy a poner uno que vaya de BD y otro que nos vaya de AB. Y para cerrar, solo nos queda poner este que alimenta de CL a A. Entonces, fijaros que el circuito verde, la pérdida que va a tener que superar mi bomba de recirculación, en este caso va a ser CLA, AB, en los tramos, la pérdida de cada tramo, BC, CD, DE, atravesar el radiador de baño, y E', CL' o CL. Entonces, aquí de lo que se trata es de sumar la pérdida de los diferentes tramos, vamos a repasarlos. Sabiendo la pérdida de cada uno de los tramos, vamos a tener la pérdida que tiene que superar la bomba de recirculación a nivel de presión. Esto normalmente, como hemos calculado antes en otros ejercicios, calculamos los milímetros de columna de agua que tiene cada tramo o los metros de columna de agua, depende cómo lo queramos hacer. Entonces, calcularíamos el circuito rojo, que sería CLA, atravesando la pérdida que tenga el radiador, más el tramo A'B', más el tramo B'C', más el tramo C'D', más el tramo D'E', más el tramo E'CL. Con eso tendríamos la pérdida del circuito rojo. Ahora vamos a ver la pérdida que tenemos en el circuito verde. Pues en el circuito verde, fijaros que CLA, que es común con la roja, ¿de acuerdo? Le sumamos AB, BC, CD, DE, el radiador del baño, y E'CL. Fijaros que tanto el tramo CLA como el tramo CLE' son comunes a tanto el circuito rojo como el circuito verde, los dos. Los demás son independientes. Es por eso que la pérdida nos va a ser diferente, tengamos que ver los dos circuitos. Si hiciéramos un circuito bitubo paralelo, no tendríamos este problema, porque la pérdida sería el mismo en ida que en vuelta. Bien, entonces, lo que se hace normalmente es el tramo CLA se calcula una vez solo, porque es común a los dos, y el tramo CLE' también es común a los dos, por tanto se calcula aparte. Y se calcula realmente los que son diferentes, se calcula el tramos, vamos a hacer solo tramos, el ED en verde, el DC, el BC y el AB. Por una parte tenemos la pérdida
solamente del circuito verde. Ahora, cogemos la pérdida del circuito solo rojo y sería A', B', 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 C', C', D', D', E'. Entonces miraríamos cuál de los dos es mayor el número que nos sale de pérdida. Si es el circuito rojo o es el circuito verde. Pues cogemos el mayor. Una vez cojamos el mayor, pues le sumamos al mayor los tramos comunes, como son el CLE' y el CLA, que son comunes a los dos, sea cual sea el mayor. Una vez ya tenemos toda la pérdida de las tuberías, por este método, le sumamos la pérdida de un solo módulo de radiador. Entonces, miramos lo que hay instalado en el baño y lo que hay instalado en el salón y miramos si son módulos diferentes, cuál es el módulo que tiene más pérdida de los dos. Entonces ponemos la pérdida del módulo que tenga más pérdida. ¿Por qué solo cogemos un módulo y no importa el número de módulos que tenga el radiador? Pues esto es debido a que están conectados, el agua circula en paralelo en cada módulo. Entonces el símil es muy simple. Imaginaros que tenemos un túnel con 2 carriles o con 3 carriles y venimos con una carretera de un solo carril, con varios coches. Al entrar al túnel, si nos abren un solo carril, va a tener una resistencia importante para poder pasar los coches, van a gastar más tiempo para pasar, ¿verdad? Pero si abrimos 2 carriles dentro del túnel, veréis que automáticamente el flujo de coches se reparte de 1 a 2 y por tanto va a la mitad de resistencia. Si abrimos los 3 carriles, se va a 1/3 de resistencia, pasan 3 coches en lugar de 1 a la vez. Por lo tanto, en el agua nos va a pasar lo mismo, en un solo módulo va a tener una resistencia determinada, en 2 va a tener la mitad, en 3 1/3, en cuarto un cuarto, en 5 1/5 y así progresivamente. Bueno, total, es por eso que solo se suma la pérdida de un elemento del más desfavorable, del primero o del último, el salón o del baño. ¿Y qué nos faltaría sumarle a la bomba como pérdida de presión? Pues la propia pérdida de la caldera, porque la caldera, evidentemente dentro del hogar donde va a calentar el agua que circula por sus camisas va a tener unas pérdidas propias. Entonces miramos en el catálogo de la caldera y nos va a dar la pérdida que tiene. O sea, pérdida de caldera más pérdida de un módulo de radiador, al más desfavorable entre el primero y el último, baño, salón, más las pérdidas que tengamos en el circuito peor, en el rojo o en el verde, o sea que sea mayor, digamos, el peor es el que tiene más pérdida, y sumándole el tramo CLE' y CLA, que son comunes a los dos. Y con esto ya tenemos calculado lo que es la más desfavorable, el circuito más desfavorable, las pérdidas que tenemos que aplicar a la bomba de recirculación. Evidentemente, tenemos que tener en cuenta que no tiene importancia la altura manométrica que tengamos del circuito. No importa cuántos pisos tengamos por encima de alimentar desde la caldera. ¿Por qué? Porque la bomba de recirculación, cuando va a empujar el agua para arriba, al hacer un circuito cerrado, lo que hace es empujar el agua existente en el tubo y por columna de agua va a descender por su mismo peso, ayudando a la misma bomba. O sea, no se tiene que tener en cuenta la altura geométrica en caso de un circuito cerrado. En un circuito abierto, evidentemente, sí, porque de esta manera tenemos una columna de agua a vencer y la bomba lo tiene que vencer, que es lo que pasa en agua fría o en agua caliente sanitaria, que son circuitos abiertos. Bien, visto esto, creo que os puede servir para entender cómo funciona este circuito. Muchas gracias y hasta la vuelta.